Seminario Avance. Justificación y comprobación de gasto municipal. La justificación explica por qué es necesario cada gasto, y la comprobación demuestra que se destinó al fin previsto mediante facturas y reportes. Estos procesos garantizan una administración transparente y responsable, permitiendo a la ciudadanía revisar y confiar en el uso adecuado de los fondos públicos. Muy buenas tardes a todos. Con el permiso de la presidenta Luz Helena Morales Núñez, inicio la breve presentación. Juntarse es un comienzo. Seguir juntos es progreso. Trabajar juntos es un éxito. Henry Ford. Comienzo con esta frase porque soy un convencido que el trabajo en coordinación y en equipo definitivamente tiene como resultado un éxito, en cualquier área y en cualquier ámbito. Hoy celebro la asistencia de todas y todos los alcaldesas y alcaldes electos y también de sus equipos de trabajo, lo cual nos habla del gran interés que tienen por llevar la rienda de sus municipios con eficiencia, transparencia y legalidad. Reconozco la acertada decisión por parte del Congreso del Estado y sus organizadores para llevar a cabo este evento, que sin duda contribuye a que el arranque y el manejo de sus administraciones sean más eficientes y sin contratiempos. Bueno, aquí yo creo que es muy importante la intervención del contador Alejandro Flores. ¿Por qué? Porque él, con la experiencia que tiene en el ámbito gubernamental, ya que se ha destacado en la Secretaría, en la auditoría de distintas áreas muy importantes y con relación con los municipios, él nos va a pasar algo de información, el cómo manejar el día a día entre lo que vienen siendo las tesorerías municipales y la Secretaría de Finanzas. Porque bueno, pues ya estuvieron hablando de lo que viene siendo la inversión, entonces él nos va a apoyar aquí para lo que viene siendo en cómo ejercer debidamente el gasto para no incurrir en lo que comentaban ahorita, multas o que eso se pueda tener un poquito de control. A continuación escucharemos el tema justificación y comprobación del gasto municipal, a cargo del contador Alejandro Flores Espinosa, pero antes les quiero dar una pequeña semblanza de la experiencia aquí de diputado. El contador Alejandro Flores Espinosa es maestro de gestión pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También es maestro en tutoría por la Universidad Autónoma de Coahuila. Es expresidente general del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo y hoy miembro activo. Asimismo, es perito contable de los órganos del Poder de la Federación ante el Instituto Electoral y ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Desempeñó diversos cargos en la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, incluyendo la Dirección de Auditoría Financiera y la de Contabilidad Gubernamental. Desde el 2018 a la fecha, es contador, auditor y evaluador gubernamental independiente. Bienvenido, contador. Deseo la palabra. Permiso, gracias. Muchas gracias al diputado Jorge Valdés por esta presentación. Les recordamos que si tienen preguntas sobre la conferencia, pueden escanear el código QR que vemos en pantalla. Y bueno, le damos la palabra al contador. Muchas gracias. Buenos tardes a todos. Pues bien, ya lo comentaba el diputado, el día de hoy vamos a hablar de la comprobación y justificación de los gastos en el sector municipal, que no es muy diferente a como lo hace el Estado o como lo hace la Federación. Al día de hoy la regulación a nivel nacional en muy pocas ocasiones o en muy pocas cosas hace distingo. Hablaban ahorita de una pregunta de que si los municipios menores tenían excepción del padrón, ni del padrón y casi de ninguna de las obligaciones que existen en materia de comprobación y justificación de gasto. Entonces, realmente administrar un municipio chiquito o administrar un estado o incluso a nivel del gobierno federal es casi lo mismo en cuestión de comprobar y justificar los recursos públicos. El día de hoy vamos a ver puntos específicos o temas que pudieran ser puntos finos a la hora de comprobación y justificación. Lo que yo voy a platicar ahorita pues depende de muchas leyes o tiene que ver con muchas leyes, con mucha regulación, con incluso reglamentos o manuales internos, y lo que vamos a ver son en términos generales cuáles son
requisitos mínimos indispensables en la comprobación y justificación de los recursos públicos. Aquí vemos el temario, son 7 puntos. El primero es el marco jurídico y luego lo dividí por capítulo del gasto de servicios personales, que viene siendo la nómina, materiales y suministros, que ahí es donde compramos insumos como la gasolina, como la papelería, como toners, como artículos de limpieza, por mencionar algunos. En servicios generales, que es donde pagamos servicios de agua, luz, teléfono, servicios profesionales, servicios técnicos, servicios bancarios, transferencias, subsidios y ayudas, que principalmente ejercemos recursos de ayudas sociales, pensiones y jubilaciones, y transferencias a organismos públicos descentralizados, quien llegue a tener este tipo de organismos. Bienes muebles, inmuebles e intangibles, que viene siendo el capítulo 5000, la compra justamente de los activos para la institución, como la compra de un vehículo, de una patrulla, de a lo mejor algún armamento, por mencionar algunos ejemplos. Y por último, inversión pública u obra pública, que es, pues, como su nombre lo dice, la construcción de obras en bienes de dominio público o en bienes propios. También la construcción a lo mejor de las oficinas o de las instalaciones del municipio, pues forman parte de la inversión pública, e incluidos los mantenimientos cuando estos tienen el carácter de modificar el inmueble al que se le dio mantenimiento. Ahorita lo vamos a ver y vamos a ver los fundamentos. Sí. Tenemos una hora para esta plática, entonces nos vamos a ir. Son 50 diapositivas, en algunas me voy a ir rápido. Las quise dejar para que tuvieran ustedes el material y vamos a ir viendo los puntos más importantes. Siguiente, por favor. Dentro de nuestro marco normativo, hablaban, de hecho, justo la plática anterior hablaba del presupuesto. Nosotros debemos de entender el ejercicio de los recursos como un círculo, y de hecho se llama ciclo presupuestario. Planeación, su plan municipal de desarrollo. Programación, la construcción de sus programas presupuestarios. Me regreso un poco, la planeación es de 3 años con su plan de desarrollo, plan municipal de desarrollo. Programas presupuestarios que anualmente tienen que estar emitiendo, pueden ser los mismos, pero se tienen que revisar año con año. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor al siguiente ejercicio tengas que ajustar alguno de ellos, porque tienes otra meta, tienes otro objetivo. Presupuestación, que es lo que veíamos ahorita, año con año. El presupuesto tiene principio de anualidad. Ejercicio y control de los recursos. Esta es la cuarta fase del ciclo presupuestario, la que vamos a ver ahorita, donde tiene que ver con toda la comprobación del recurso público. Planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control. Seguimiento, que hablaba ahorita el secretario de los avances de gestión, donde reportamos avances físicos y financieros de los programas y rendimos cuentas. Seguimiento, evaluación de desempeño y rendición de cuentas y fiscalización. Así completamos el ciclo. Entonces, ahorita estamos en la fase de ejercicio del presupuesto. Entonces, decíamos, esto dura del 1 de enero al 31 de diciembre, que es la fecha de vigencia de todos los presupuestos. Tenemos un principio de anualidad. Cuando hablamos de recursos públicos federales, si son etiquetados, hay que tener en cuenta el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, que me dice que me lo debo de gastar al 31 de diciembre, lo debo de vengar o comprometer. Si no sucede eso, tengo que reintegrarlo a la tesorería de la federación. Si los devengo o comprometo al 31 de diciembre, tengo todo el primer trimestre para hacer el pago de esas erogaciones. Si no sucede eso, tengo hasta el 15 de abril para regresar el dinero a la tesorería. Bien importante eso, ustedes van a manejar al menos 2 fondos etiquetados, que son el FINS, de Infraestructura Social Municipal, y el Fortamón. Al menos esos 2, y eventualmente pudiera haber subsidios, sobre todo, o convenios, en los cuales manejarán también el recurso federal etiquetado, que le aplica esta regla de la que ahorita yo platicando. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en marco jurídico, en lo general, el 134 constitucional nos establece los principios mediante los cuales deberíamos estar ejerciendo el presupuesto.
nos dice que debemos de ejercer con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Nos habla también que el ejercicio de los recursos públicos se sujetará a procesos, a concursos públicos a la hora de llevar a cabo las compras, y ahorita vamos a hablar de la ley secundaria en la materia, que es la ley de adquisiciones. Y a su vez el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental nos dice que debemos de documentar y comprobar todas las transacciones económicas. Entonces, y existe un lineamiento que salió el año pasado, emitido por el CONAC, en el cual nos establece y nos precisa que debemos de conservar la información de comprobación y justificación de los recursos 6 años contados a partir del siguiente ejercicio al que corresponda. Si estamos hablando del 2024, empezamos a contar los 6 años a partir del 2025, salvo en los casos que hubiera procesos legales, jurídicos o de alguna fiscalización abiertos. Ahí tenemos que dejar la documentación hasta que se agote dicho procedimiento. Entonces, esas son de las principales, de la principal normativa. Existe más, pero al menos debemos de tener en cuenta esa. Siguiente, por favor. Tenemos también como parte de la normatividad, por mencionar, Constitución Política, Ley General de Archivos, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley General de Comunicación Social, sigue vigente. Tuvo por ahí esta ley hace como 3 años, quisieron poner un porcentaje muy abajo de la comunicación social, se metió un procedimiento de inconstitucionalidad, dieron para atrás a esa reforma, pero la ley sigue vigente. O sea, algunos puntos de la ley les dieron reversa, pero la ley sigue vigente y habla de tener un plan y una estrategia de comunicación social. Esa parte sigue vigente. Los porcentajes, al menos de comunicación social a nivel nacional, siguen libres. La ley nada más habla que se deben de establecer. Y en el estado de Coahuila, para los municipios, sí está establecido, si mal no recuerdo, el 3% en Código Municipal. Tenemos también Ley General de Desarrollo Social. En esta ley nos establece una obligación a la hora de otorgar apoyos sociales de contar con reglas de operación de los programas sociales con los que contemos. Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Adquisiciones, Disciplina Financiera, Obra Pública, Impuestos sobre la Renta, leyes locales como Código Municipal, Código Financiero, reglas de operación si tuviéramos subsidios federales, y marco integrado de control interno, que también es parte de la normatividad que nos regula. Estas son las principales. Existe más normativa, existe más regulación, que ahora sí que en el andar, en el camino, se van a ir empapando, se tendrán que ir empapando de esta información. Siguiente, por favor. Algunas de las recomendaciones, pues pudiéramos establecer lineamientos internos para el ejercicio y la comprobación de los recursos. Esto no es algo, digamos, nuevo. Existen ya instituciones que lo hacen. Siguiente. Y se basan en el marco integrado de control interno. Sigamos, siguiente, por favor. Aquí hay algunos ejemplos de algunas instituciones municipales, estatales y federales que tienen ya regulada cómo comprobar y cómo justificar los gastos. Este marco integrado de control interno nos establece en términos generales los principios y los componentes en los cuales yo debo de sujetar los controles que voy a implementar en el municipio. Es aplicable a los 3 órdenes de gobierno, y en los ejemplos que yo pongo ahí son algunos que encontré en internet, que están publicados en diarios o periódicos oficiales, como les decía, federal, estatal o incluso municipal. ¿A qué nos ayuda esto? Bueno, a tener mayor control de cómo es que vamos a integrar los expedientes de los gastos que vamos a llevar a cabo durante nuestro ejercicio. Siguiente, por favor. También pudiéramos implementar medidas de austeridad, ahorro y disciplina financiera. Este es un ejemplo. En el estado de Coahuila existen actualmente este tipo de medidas. Hicieron la publicación en el periódico oficial y tienen vigencia para todo el sexenio. Bueno, esta publicación es del sexenio anterior,
Entiendo que para este sexenio se está trabajando para la publicación de las mismas. ¿A qué nos ayuda? Igual, pues para tener control sobre los gastos que vamos a manejar, como por ejemplo, siguiente por favor, aplicar el hecho de establecer la aplicación obligatoria de los tabuladores salariales, respetar las estructuras organizacionales autorizadas con base en los analíticos de plaza, que todo esto nos va a ayudar, pues obviamente a tener control del uso con disciplina financiera de los recursos públicos, a evitar tener un balance presupuestario negativo. Lo comentaba ahorita el secretario de Finanzas, decía bien importante que nuestro presupuesto de ingresos cuando se apruebe sea igual al presupuesto de egresos, y sigue siendo igual de importante que durante el ejercicio se siga manteniendo ese equilibrio, y que durante el ejercicio, en todo caso, si hay una diferencia, que sea porque hay más ingreso que egreso, para evitar caer en un balance presupuestario negativo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la ley de disciplina financiera nos dice, nuestro techo siempre va a ser el presupuesto de ingresos. Yo no puedo gastar lo que no tengo. Eso está establecido en la Constitución, en los presupuestos y también en la ley de disciplina financiera. Si yo hago un gasto y no tengo el ingreso para solventarlo, ahí estaría cayendo en un incumplimiento y pudiera tener alguna complicación a la hora de llevar a cabo que me lleven a cabo una auditoría. Por eso es importante implementar este tipo de medidas que me ayuden a racionalizar el gasto, porque entendemos que en la mayoría de las instituciones municipales el dinero nunca sobra y siempre existen muchos compromisos sociales, muchos compromisos con la ciudadanía, y tenemos que ver cómo completamos con el recurso con el que contamos, con los ingresos que recaudamos, con lo que nos manda la Federación y con lo que en algunas ocasiones nos manda el Estado. Pero no podemos, por esos compromisos, sobrepasar los ingresos sobre los gastos, porque en algún momento eso nos va a generar una consecuencia en alguna de las auditorías. Siguiente, por favor. Algunas otras de recomendaciones: llevar indicadores de racionalidad del gasto, establecer un sistema de control de inventarios que nos permita tener control sobre los insumos, ya sea papelería o ya sea, incluso puede ser cuando manejamos o en el tema de los sistemas operadores de agua, que luego ellos compran mucho como herramienta menor para hacer las reparaciones y todo eso, que tengamos un buen control justo del destino final de los artículos que adquirimos. Y lo que hablamos de las estructuras orgánicas y de las plazas salariales con las que contamos. Siguiente, por favor. Establecer tarifas de viáticos autorizadas que se revisen anualmente. Eso también ayuda mucho a la comprobación, a la justificación y a la racionalidad adecuada de los recursos. Sistematizar trámites de los procesos, justificar la necesidad de arrendamiento de inmuebles y establecer a lo mejor un comité o un grupo de trabajo de austeridad de ahorro que nos vaya guiando durante todos estos 3 años a la hora del ejercicio y la comprobación de los recursos públicos. Siguiente, por favor. Ahora sí, entrando en el punto número 2, el tema de servicios personales, mínimo deberíamos de contar con los siguientes requisitos. Ahorita platicamos a detalle de cada uno de ellos. Tendremos que tener un expediente laboral del personal que está con nosotros, que nos acredite la personalidad de la persona que está cobrando en nómina. Parece irreal, pero luego sucede que si no contamos con estos requisitos, por mínimos que parezcan o por mínimos que sean, pudiéramos luego tener por ahí cobrando algún difunto o algo así por el estilo, y llega a suceder, y luego viene la auditoría, nos observa y luego son complicaciones, ¿no? Expediente laboral, póliza contable y la maquila de la nómina o el expediente de la nómina como tal, los cálculos que se realizan, comprobante fiscal digital de nóminas de acuerdo a lo establecido por el SAT, tabulador de sueldos y organigrama aprobado. Muy importante este punto. Este punto de los tabuladores y de las plazas que me aprueban lo deben de ver dentro de su presupuesto de ingresos, que tienen que aprobar a más tardar en diciembre de este ejercicio. Entonces, bueno, una recomendación: entendemos que ustedes entran hasta enero del 2025,
pero ustedes desde que tienen su constancia de mayoría pueden, dentro de los acercamientos de los procedimientos de entrega-recepción, pues a lo mejor voltear a ver el tema del presupuesto de egresos, porque al final del día lo que les aprueben en el mes de diciembre, con el tabulador salarial y el analítico de las plazas, les va a ser vigentes a ustedes a partir del 1 de enero. Entonces yo creo que es importante que ese sea uno de los puntos, o es uno de los puntos importantes a considerar, si bien como parte de la transición y como parte ahorita de los procesos de entrega-recepción. Marco jurídico de percepciones y documentos que acrediten el pago. De aquí lo más importante, los tabuladores y las plazas autorizadas. Volvemos al tema de que ningún presupuesto que no esté aprobado, ningún gasto que no esté aprobado en el presupuesto se debería de ejercer. Pasa lo mismo en la nómina, y los tabuladores salariales marcan la pauta de cuánto va a ganar tu personal durante todo el ejercicio. Son tabuladores de carácter anual y deberíamos incluir todas las percepciones. Adicional a ello, pudiéramos tener percepciones establecidas en algún contrato colectivo, sobre todo con el tema sindical, que también son válidas y tenemos que pagarlas. Y las plazas con las que vamos a contar también deberían de ser aprobadas de manera anual en el presupuesto de egresos. Si nosotros queremos tener 2 directores, 5 directores, 10 directores, de acuerdo a las áreas que vamos a ocupar, es importante que las tengan en la aprobación de su presupuesto. Siguiente, por favor. Hablábamos ya a detalle de los organigramas y de los analíticos de plazas. Aquí lo que vemos, bueno, la estructura organizacional y el analítico de plazas que vemos acá es uno de los formatos que forman parte integrante justo del presupuesto, donde tendríamos que poner a qué plazo puesto pertenece, cuántas plazas se tienen de ese tipo de puestos y cuáles son las remuneraciones mínimas y máximas. Los tabuladores deben de incluir las percepciones fijas y las percepciones variables, las percepciones en especie y las percepciones económicas también. Eso está establecido, siguiente, en el 127 constitucional. Aquí nos dice y nos da lo que debe contener mi tabulador salarial. Nos dice, debe ser anualmente. Ese es un primer punto. No podemos aprobar un tabulador salarial al inicio de la administración y que se quede vigente. Cada año, dentro de mi proceso presupuestal, debo de aprobar un tabulador salarial. Me establece la Constitución que debo de considerar todas las prestaciones, las que son en efectivo y las que son en especie. Especie como cuál, pudieran ser seguros de gastos médicos, seguros de vida, por mencionar algunas y las más usuales. Nos dice también que ningún servidor podrá recibir remuneración mayor a la establecida por el presidente de la República y que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la de su superior jerárquico. Igual dices, oye, pues eso es imposible si llega a pasar. Salvo, y nos dice aquí, que el exceso sea consecuencia del desempeño de varios empleos. Oye, pues sí, lo que pasa es que él tiene 2 plazas y entonces no trabaja el turno normal porque también se viene en la tarde. Eso sí es válido, y ahí sí es válido que pudiera ganar más que su superior porque cubre 2 horarios. Oye, otro que pudiera ser válido, que en las condiciones generales de trabajo esté establecido algunas otras prestaciones. Ejemplo, y esto sucede mucho, a veces los sindicalizados ya ganan más que su superior por la condición general de trabajo. A lo mejor ahí, dentro de su contrato colectivo, se establece que cada 5 años se le va a dar una prestación de estímulo de antigüedad o algo así por el estilo. Mientras sea por eso, pudiera ser justificado. Alguna otra sea producto de condiciones, derive de un trabajo técnico o calificado, tenga un cierto expertise, como pudiera ser a lo mejor un médico especialista o algún ingeniero civil con cierta especialidad, por mencionar algunos, ¿no? O más bien, ahí se queda la fracción 3. Fracción 4 también muy importante: no se pueden conceder jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, es decir, finiquitos, si no están incluidas en alguna ley, decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Yo no puedo finiquitar, oye, no, pues dale una compensación porque pues fue buena onda y liquídalo bien. ¿De acuerdo a qué? Deberíamos de tener una ley, decreto, contrato colectivo
colectivo o condición general de trabajo que lo establezca. Esto también es importante porque a veces, de manera discrecional, a él dale una compensación en el finiquito, o la ley dice 3 meses, pero dale 6 porque me cae bien o porque fue buen trabajador. No se puede si no está establecido. Tampoco se pueden otorgar préstamos o créditos a los trabajadores, también importante, si no está establecido decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Y como decíamos, debe de incluir todas las prestaciones en especie o monetarias, sean fijas o sean variables, nuestro tabulador salarial. Es decir, si vamos a otorgar compensaciones o tiempos extras o alguna prestación que esté ligada a que sea variable, debemos de considerarlo y establecerlo en nuestro tabulador salarial y en la legislación que regule las prestaciones que otorgamos. Siguiente, por favor. Catálogos, establecer catálogos y perfiles de puestos también es importante. ¿A qué nos referimos? El puesto de director de obras públicas, ¿qué va a hacer? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuáles son sus obligaciones? Y también cuáles son los requisitos para ser director de obras públicas. Debe tener con qué experiencia, debe contar con título profesional, de que en carreras afines a qué rama, por mencionar algún ejemplo, ¿no? O es recomendable que lo tengamos claro y que lo establezcamos en perfiles, catálogos y perfiles de puestos. Siguiente, por favor. Este es un integrar expedientes laborales. Aquí pongo un periódico oficial de una institución federal que establece regulación de cómo deberán, vamos al anterior por favor, de cómo deberán integrar un expediente laboral. Ejemplo, como decíamos ahorita, pues mínimo tener la personalidad de quien está ocupando RFC, CURP, nombre, acta de nacimiento, el currículum vitae, el expediente que acredite la experiencia, que acredite también la educación académica, por mencionar algunos requisitos. Esto también nos ayuda mucho a tener bien documentada la información. Siguiente, por favor. Acreditar el devengo de los recursos. ¿A qué nos referimos? Pues acreditar que efectivamente el personal que está cobrando está cubriendo un horario laboral y está desempeñando un trabajo. ¿Cómo pudiera ser? Pues con listas de asistencia, que ahorita pues ya se usa más digital, algunos lo siguen utilizando de manera manual, pero eso nos ayuda a nosotros también a tener la comprobación de que quien está cobrando un sueldo, un salario, pues sí está asistiendo y sí está cubriendo una jornada laboral y sí está realizando un trabajo. Esto también a la hora de acreditar alguna compatibilidad de horarios, porque llegar a tener un trabajo en otro lado nos va a ayudar. Siguiente, por favor. Emitir el comprobante fiscal, ya lo decíamos ahorita, lo comentaba también el secretario de Finanzas, bien importante que paguen sus impuestos en tiempo, no solo para no meterse en problemas con la autoridad fiscal que es el SAT, sino también para acceder a los beneficios de obtener la devolución del impuesto sobre la renta que se paga con recursos de libre disposición. Y aquí dentro de la parte a la izquierda de su pantalla, si la ven de frente, son los códigos que deben de utilizar el CFDI cuando estamos pagando, ya sea con recurso federal, con recurso de libre disposición, o cuando estamos haciendo un pago de nómina mixto entre federal y de libre disposición. Estos son algunos de los requisitos, digo, ya más a detalle. Existen reglas para poder acceder a este beneficio y timbrar de manera correcta la nómina de nuestros trabajadores. Siguiente. Pagar en tiempo y forma los impuestos y las aportaciones, calcular, retener y enterar correctamente el impuesto sobre la renta, timbrar los viáticos de los trabajadores, también importante cuando ustedes otorgan un viático y se lo otorgan en la tarjeta del trabajador. Para no meter en problemas a los trabajadores, deben de timbrar de carácter informativo
cuánto le dieron de viático, cuánto comprobó el trabajador y cuánto reintegró. Eso está establecido también en la regulación del SAT. Muchos no lo hacen, pero llega a pasar, y a nosotros en particular ya nos tocó algunos temas que hay trabajadores que a lo mejor dicen, bueno, es que él es el jefe de la flotilla, le dan viáticos todo el año, llega a acumular a lo mejor cifras importantes, $500,000, $1 millón, y si lo revisa el SAT a él, le va a querer cobrar impuestos sobre esa cantidad que le dieron de viáticos, si ustedes no hicieron ese timbre ante el SAT en el nómina. Y conciliar la nómina con los registros contables, es decir, lo que yo estoy pagando y lo que yo estoy registrando como percepciones y como deducciones debería de coincidir con mi póliza contable. Siguiente, por favor. En comprobación y justificación de materiales y suministros, tenemos el registro contable, la requisición y la orden de compra, proceso de adjudicación, comprobante fiscal digital, documentación justificativa y documentación que acredite el pago. Aquí, ahorita vamos a ver a detalle algunos de los puntos claves, y tenemos este artículo, lo quise poner aquí, lo que les decía ahorita. Si estamos hablando de recursos federales etiquetados, como es el FIMS y el Fortamun, mejor conocido como RAM 33, si no se lo gastan en diciembre, lo van a tener que devolver. Y si se lo gastan en diciembre, lo devengan o lo comprometen, pero no lo han pagado, tienen hasta marzo del siguiente año para pagarlo, y si no, lo van a tener que devolver. Eso es importante porque sí o sí todos los municipios manejan esos dos fondos. Adicional pueden manejar otros, pero esos dos son de cajón, el FIMS y el Fortamun del RAM 33. Siguiente, por favor. Los procesos de adjudicación es parte de la ley secundaria del 134 del que ahorita hablábamos. Existen 4 formas de adjudicar alguna compra pública o alguna obra pública. Licitación, que debería de ser la regla. Invitación restringida, de acuerdo a los montos establecidos por la ley de adquisición. A menor monto, yo pudiera aplicar la invitación restringida. Estos montos son publicados año con año también, o son actualizados. Y la invitación restringida, adjudicación directa con 3 cotizaciones, o adjudicación directa con una cotización y dictamen de excepción, que como su nombre lo dice, debería de ser la excepción. Luego pasa que todo lo quieren pasar por un dictamen de excepción y se meten en problemas a la hora de justificar las compras públicas, porque pues no todo es válido que pase por un dictamen de excepción. La misma ley prevé qué tipo de compras pudieran caer en un dictamen, pero la regla establecida constitucionalmente hablando y establecida en la propia ley de adquisiciones, la regla debería de ser la licitación pública. Ese sería el mecanismo adecuado, vamos a decir así, pero obviamente por facilidad administrativa la propia ley prevé que pueda hacer otros mecanismos. Siguiente, por favor. Aquí está el checklist de qué aplica en licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa. Lo que cambia de licitación a invitación restringida es que la licitación se publica en periódico de circulación local en medios electrónicos, y cuando hablamos de invitación restringida no se publica la convocatoria ni las bases, sino que se le hacen llegar al menos a 3 personas con las que yo quiera que me cotice. Todas estas deberían de estar en el padrón de proveedores del municipio, y este es el proceso que llevaríamos en alguno de esos procedimientos de compra pública. Siguiente, por favor. Comprobación fiscal, existe una guía de llenado, dejo el link aquí dentro de la diapositiva, donde nos dice cómo tener la comprobación fiscal de nuestros ingresos, también de nuestros egresos, que propiamente, ahí va a ser también para la hora de que ustedes comprueben sus erogaciones, que les soliciten a los proveedores la factura. Ojo, aquí también es muy común, cuando nuestra factura dice pago en parcialidades o diferido, la factura que me emite mi proveedor, me falta que me dé otra factura que se llama complemento de pago.
porque si no me da ese complemento de pago es como si yo me lo hubiera pagado a ese proveedor, igual pudiera tener problemas en algún proceso de fiscalización, ya sea del SAT, de la Auditoría Federal o de la Auditoría Estatal. Y también este documento nos dice que debo de timbrar, es decir, debo facturar los apoyos y los estímulos que otorgue. Si yo otorgo un apoyo a la ciudadanía, lo debo de estar timbrando, debo de estar emitiendo un comprobante fiscal digital. Apoyo puede ser en especie o puede ser económico, y puede ser que lo otorgue propiamente el dinero, o puede ser que otorgue un descuento y también tengo que emitir un comprobante fiscal digital por ese descuento. Todas esas reglas están en este link que ponemos aquí, el anexo 20 emitido por el SAT. Es una guía para los gobiernos. Siguiente, por favor. Dentro de la documentación justificativa tenemos que tener evidencia de recepción de todos los bienes, estamos hablando del capítulo 2000, de todos los bienes que yo compre. Siguiente. Digo, ya no mencioné el contrato porque en el procedimiento de licitación, como parte de los puntos, es uno de los puntos, el punto final del procedimiento de la licitación, invitación, adjudicación directa, justamente es la firma del contrato. Evidencia de entradas y salidas cuando hablemos de bienes que pasen por un proceso de almacén. Siguiente, por favor. Evidencia y destino final de los artículos adquiridos, como les mencioné ahorita. Puede ser que yo compre herramientas para luego instalarlas en la red hidráulica, o más bien materia prima para luego se instala en la red hidráulica. Tengo que darle entrada a mi almacén, y cuando la voy usando tendría que dar salida y tendría que llevar un control y una memoria fotográfica de cómo fui dando uso a esa materia prima que compré. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí algunos ejemplos de lo que tenemos que tener. Ahora sí que, y por eso les decía al inicio, el hecho de que tuviéramos algún lineamiento, alguna normativa de cómo comprobar y cómo justificar, pues me daría las condiciones mínimas de qué es lo que debo integrar. Entre más, digamos, debe de ser un expediente que no le deje duda al auditor de que el recurso realmente se ejerció. Ahorita una factura no es suficiente porque no hay materialidad de la operación, con la pura factura no compruebo si realmente compré ese bien, si realmente me prestaron ese servicio. Por eso tengo que tener una memoria fotográfica, una evidencia de recepción, digamos, ese expediente que sí me da la certeza de los recursos públicos que estoy ejerciendo. Siguiente, por favor. Servicios generales, mismos requisitos en póliza contable, requisición u orden de compra, proceso de adjudicación, comprobación fiscal. Estos puntos ya no los vamos a ver, ya nada más vamos a ver los específicos: documentación justificativa y documentación que acredite el pago de los gastos. Los procesos de adjudicación se llevan exactamente igual. Existen dos leyes que les van a aplicar a ustedes: ley de adquisiciones local y ley de adquisiciones federal. La ley de adquisiciones local les aplica para el 90 y tantos % de sus recursos. La ley federal es cuando tengan un fondo específico. El ramo 33, de acuerdo a la ley federal, se va con ley local. El ramo 28, que son las participaciones, se va con ley local también. Y los recursos que ustedes recaudan también es con ley local. Salvo si tuvieran algún subsidio en particular específico, y si se estableciera que fuera con leyes federales, el proceso de adjudicación sería con ley federal. Siguiente, por favor. Evidencia de recepción, lo veíamos ahorita. Aquí estamos hablando de la prestación de un servicio. Dentro de la evidencia de recepción, siguiente, es el hecho de que el servicio sea intangible. No exime de que lo podamos hacer tangible o palpable a través de documentos, es decir, a través de algún informe de las actividades realizadas, a través de algún soporte del servicio que se prestó. Tenemos que hacer tenemos que darle esa tangibilidad y esa materialidad a este tipo de gastos. Siguiente, por favor. Evidencia también cuando contraten consultoría, asesoría, estudios o investigaciones. Dice la ley de adquisiciones local, que es con la que van a ejercer la mayor parte de las compras públicas, que deben de tener
Oficio de autorización y un dictamen del área de que no se cuentan con el personal capacitado para llevar a cabo esa asesoría o ese servicio, o que si se cuenta con el personal capacitado no se tiene la capacidad instalada para llevarlo por cargas de trabajo. Puede ser, a lo mejor yo contrato un abogado en materia penal porque no tengo abogados penalistas dentro de mi nómina, entonces por eso lo estoy justificando. Puede ser que yo contrate un contador fiscalista porque no tengo dentro, pero tenemos que emitir un oficio de autorización por el titular y un dictamen del área justamente explicando eso. Eso está establecido en la ley de adquisiciones. Siguiente, por favor. Evidencia de los eventos como el que estamos ahorita llevando a cabo. Pues obviamente esto fue un gasto para el Congreso. Las fotos que se toman, los certificados, las invitaciones, todo eso me ayuda a acreditar, como les decía ahorita, que el servicio realmente se llevó a cabo. Siguiente, por favor. Evidencia de los trabajos realizados. Aquí dentro del capítulo 3000 puede ser también que tengamos mantenimientos menores, y en el capítulo 6000, como les decía, también puede haber mantenimientos. La diferencia es que los que registramos en el 3000 es porque no hubo modificaciones estructurales en los bienes inmuebles, y los que registramos en el 6000, que también están establecidos en la ley de obra, es cuando hay modificaciones estructurales. Si yo voy a hacer, a lo mejor voy a pintar o voy a poner un permeabilizante, pues es menor y debería ir como capítulo 3000. Si yo ya voy a hacer algo donde el mantenimiento tenga que ver con modificar la estructura o algún tema estructural del inmueble, ese es capítulo 6000, obra pública. Siguiente, por favor. También aquí pagamos los medios de comunicación. Tenemos que tener evidencia y soporte de los pautados, de las inserciones publicitarias, de todo lo que nos acredite que realmente se llevó a cabo el servicio que yo contraté con los medios, sean de cualquier tipo, sea prensa escrita, sea radio, sea televisión, o sea medios digitales. Y asimismo, y dejaba el link de algunos ejemplos, la Ley General de Comunicación Social sigue vigente, y uno de los requisitos que siguen vigentes de esa ley es contar con una estrategia anual de comunicación social y contar con un programa anual de comunicación social. Y puse el link de unos ejemplos de cómo lo está llevando a cabo la federación, que no es otra cosa más que como el plan anual de adquisiciones, donde dices qué campañas o qué difusiones se van a hacer durante el año y haces una programación anual. Básicamente eso se trata. Son documentos internos con requisitos muy mínimos, vamos a decir así, en la ley, y nos puede dar a cumplir justamente con esa ley general que, como ya les comentaba, sigue vigente. Siguiente, por favor. En el caso de los viáticos, la solicitud del oficio de comisión y la evidencia de la comisión realizada. También es importante documentar bien esto, porque al final del día justamente lo que tenemos que acreditar aquí es que los viajes que se hicieron fueron para llevar a cabo actividades específicas del municipio. Siguiente, por favor. Vamos en capítulo 4000, transferencias, subsidios y ayudas. Aquí sí tiene algunas variantes, porque no se trata propiamente de gasto adquirido con un tercero, sino más bien es porque otorga una pensión o jubilación, se registra aquí, no en el capítulo 1000, o porque le otorga una transferencia a un organismo descentralizado, o porque le otorga una ayuda o un apoyo social a una persona o incluso a una empresa también, en caso de subsidios. Siguiente, por favor. Decíamos, artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social establece que uno de los requisitos es que las reglas de operación estén disponibles y que establezcan cómo es que se van a otorgar estos apoyos o estos subsidios que se le va a otorgar a la ciudadanía. Aquí lo importante es, bueno, esta básicamente evita que tengamos discrecionalidad a la hora de otorgar algún apoyo social, o que tengamos que tengamos distingos que no establecen la regla social. Si en la regla de operación se establece a lo mejor que tenga que tener
más de 60 años, porque es un apoyo para adultos mayores y que debe tener cierta condición económica. Es decir, todas las reglas que vayamos a poner a la hora de otorgar un apoyo, una despensa, un apoyo alimentario, un apoyo para el campo, un apoyo para las pequeñas empresas, un apoyo para la mujer, tendríamos que tener una regla de operación donde establezcamos claramente cuáles son los requisitos que deben de cumplir para acceder a esta regla de operación, a este beneficio social. Siguiente, por favor. Pues bueno, tenemos que tener también justificado y documentado a quien otorguemos los apoyos. Deberían de estar en un padrón de beneficiarios y deberíamos de tener el soporte de la entrega del beneficio social. Siguiente, por favor. En caso de pensiones y jubilaciones, debemos de tener el expediente del pensionado, del jubilado, que acredite que efectivamente cumplió con los requisitos de ley de pensiones para otorgarle una pensión, y el comprobante fiscal digital. Siguiente, por favor. Vamos en capítulo 5000, comprobación y justificación de bienes inmuebles, muebles e intangibles. Muy parecido a lo que ya vimos. Ya no estoy repitiendo las láminas de proceso de adjudicación y de CFDI, pero las tienen que llevar. O sea, lo que veamos ahorita en el proceso de licitación es requisito también en este capítulo 5000, y de la facturación, evidentemente. Siguiente, por favor. Aquí uno de los requisitos adicionales es que debemos de contar con un resguardo. Cuando yo compro un bien intangible, inmueble o mueble, pues se entiende que hay un resguardante. Yo compré 10 computadoras para el área de tesorería. Pues bueno, cada uno de los que está usando esas computadoras tiene bajo su custodia y bajo su resguardo esa computadora, y se entiende que lo está usando para las operaciones del municipio. Siguiente, por favor. El control de inventarios, que nos dice la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que nos dice la normativa del CONAC, que debe de ser año con año, preferentemente a final del ejercicio. Siguiente, por favor. Inversión pública, dentro de las últimas diapositivas, aquí quise pegar uno de los requisitos distintos en el proceso de adjudicación. Es que en obra pública se debe publicar medios digitales, periódico de mayor circulación y periódico oficial. Así lo establece la ley. También en periódico oficial las obras públicas. Esa es una de las diferencias cuando licitamos obra o cuando licitamos adjudicación directa. Viene en el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado. Otro, lo que decíamos ahorita, pueden incluir también mantenimientos cuando implique modificación al inmueble. Y por último, artículo 42 de la Ley de Obras Públicas, no podremos exceder del 20% de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. También está establecido en la ley. Es decir, si yo tengo un presupuesto de obra de 100 y me quiero gastar 80, pero bajo el proceso de invitación restringida o adjudicación directa, ya lo vas a hacer 20%. No podría, tendría que ser nada más el 20%. Cuando es obra estatal, cuando es obra que se regula con ley federal, podría ser hasta el 30%. Ojo aquí, el mismo 42 dice, salvo que el titular lo autorice, previa justificación y dándole aviso al órgano interno de control y demás. Hay un procedimiento para liberar ese porcentaje. Siguiente, por favor. Proyecto, bueno, ¿con qué debemos de contar? Proyecto ejecutivo. Siguiente. Minutas de trabajo. Pruebas de laboratorio, croquis de ubicación, números generadores y bitácora de obra. Básicamente esos son los requisitos en términos generales. Digo, se ven bien simples, pero el expediente de obra es una cosa así enorme de papeles. Y pues bueno, con esto yo concluyo mi plática y les agradezco el favor de su atención. Espero haya sido de su interés, de su agrado, y sobre todo que les haya sido, que hayan aprendido algo nuevo y que les sirva a la hora de que estén en el cargo público. Les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro conferencista por la valiosa información que nos comparte hoy. Le pido permanecer en el escenario para que el diputado Jorge Arturo Valdés Flores haga la entrega de su reconocimiento en representación del Congreso del Estado.
van a ser de mucha utilidad. Muchas gracias. Gracias.